Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 18. Y el día de hoy voy a poner a la prueba y criticar un video que está en el gobierno de la ciudad de Tepatitlán acerca de la fundación de San José de Basarte o San José de Moctezuma, alias la Villa de los Puercos. Y sin más preámbulo, vamos a ver qué es lo que dice este video. Vamos a ver. Espero que se cargue porque, cómo... Vamos a Tepa, tierra soñada. La Villa de San José de Basarte. La Villa de San José de Basarte. En el año de 1530, los conquistadores españoles llegaron a la pequeña aldea de Tepatitlán, que a pesar de su tamaño reducido, tenía mucha importancia, porque era el señorío del cacique Mapelo, soberano de los tecuejes, una tribu indómita y cruel a la... De aquí la primera cosa que vamos a cuestionar, ¿no? Mapelo. Ok. ¿De dónde está la cita de lo que están diciendo? ¿Dónde aparece Mapelo? ¿Dónde aparece que era el cacique de ahí? ¿Dónde? No lo sé. Continuamos. a que temían justificadamente los pueblos vecinos, comandada como estaba por un hombre electo no por sucesión hereditaria, sino por ser un guerrero de gran valor personal, don de mando y fuerza física. A pesar de no haberles presentado... Yo aquí veo ya un poquito la mitología misma que se da en el documento sobre Nochistlán, ¿no? Donde pasan a Teocaltiche y ponen a un principal, no por sucesión, sino por ser el más valiente. Y posiblemente le vamos a dar el beneficio de la duda que esa haya sido la tradición de todas estas gentes, ¿no? batalla formal a los invasores, a quienes sin embargo detestaba, mandó decir al rey de España por conducto de uno de los frailes franciscanos: dígales a sus españoles que se vayan a gobernar en sus ranchos y en sus haciendas, porque en Tepatitlán mando yo. Dígale a sus españoles, el fraile al español, que se vayan a gobernar en sus ranchos y en sus haciendas. En serio. Esta sentencia se cumplió cabalmente por la vía de los hechos, ya que los sucesores de Mapelo, todavía en el año 1707, 177 años después, no se permitía a los españoles vivir en Tepatitlán. Entraban sí a surtir sus avíos en el tianguis de la población, pero no les era lícito ni siquiera tener una cabaña para resguardarse de los rayos del sol o las inclemencias de la lluvia, ni menos asistir a... Esto ahorita vamos a refutarlo en un minuto. Las ceremonias religiosas de la Semana Santa y demás días de guardar, celebrados por los religiosos españoles. Esto causaba enorme pena a aquellos hombres cuya vida giraba alrededor de sus creencias católicas y decidieron acudir al rey de España en solicitud de fundar una población para ellos. Concedida la licencia real, eso es verdad, fundaron en las cercanías de Tepatitlán un poblado propio para ellos, al que llamaron Villa de San José de Moctezuma, o de Basarte, en honor de don José de Basarte y Lorenzana, octavo gobernador de la Nueva Galicia. Se establecieron ahí 17 familias, que sumaban en total 135 criollos, descendientes directos de españoles peninsulares, entre ellos doña Paula de Torres, viuda del alarife Martín Casillas, cuarto de ese nombre, y bisnieto del famoso del alarife Martín Casillas, el cuarto de ese nombre, el esposo de Paula de Torres, o Paula Gómez Hurtado Mendoza, no era alarife, okay, descendiente del alarife, que digamos que fue un errorcito ahí. Constructor de la Catedral de Guadalajara. Podemos conjeturar que nunca fue un poblado sólidamente establecido, porque la mayoría de sus fundadores no vivían ahí.
Eran estancieros que tenían extensas propiedades con buenas casonas. Esto, ahorita van a ver la verdad. Y solo bajaban al pueblo a oír misa y comprar en el tianguis lo poco que les hacía falta, como telas, arroz, azúcar, piloncillo y sal, porque lo demás ellos mismos lo producían en una economía de autoconsumo, y algunos podían darse el gusto de guardar la cuaresma de no meter la mano a la bolsa, es decir, sin comprar nada, porque tenían maíz, frijol, leche, carne y huevo, y con eso se las arreglaban. Las casas de la villa eran de adobe y por lo tanto de escasa solidez y mínimo confort. Los restos de paredes deslavadas y envejecidas lo confirman. En la nueva fundación escaseaba el agua y solo tenían una gran charca a la que llamaban El Ranero, que con sus terrenos aledaños de prado comunal sumaba 200 hectáreas. Era un humedal al que llegaban año con año numerosas aves migratorias, pero de momento era capaz de suplir las necesidades de los habitantes. El poblado no prosperó, porque apenas 70 años después, en 1777, los terrenos fueron embargados por una deuda que tenían con la cofradía. Sí, sí, pero antes de todo eso, hubo unos eventos los cuales vamos a ver. Del Santísimo, y así fue decayendo hasta quedar reducido a su mínima expresión. Y si a esto agregamos que al casi extinguirse los indígenas por permiso real, los criollos pudieron establecerse dentro de Tepatitlán, la villa perdió su razón de ser. Ahí la mitad es verdad y la otra mitad está entre, no, como no tenemos exactamente la documentación que afirme eso, pues es una especulación, ¿no? En aquellos ayeres tenían terrenos plantados de magueyes y su pulque era famoso, elaborado por familias como los Cárdenas que se asentaron ahí poco después de la fundación. Bueno, aquí ya no tiene nada que ver con lo que a continuación vamos a ver, ¿ok? Y empezamos primero con lo de Mapelo, para recalcar esto, no existe documento alguno que hable precisamente de Mapelo en el contexto que lo están diciendo ellos. No me pregunten a mí, pueden ver una publicación que hizo este señor, que se me fue el nombre, en donde cita al cronista de Tepatitlán y lo llama un mito. Bueno, en el archivo histórico de Tepatitlán está este documento sobre la fundación, ¿no? Y vamos a hacer unos ciertos puntos de los que hablan en ese video. Y vamos a ver por qué lo sacaron así, porque hay cosas que son elementos de verdad y las otras, pues no, fuera de contexto. Y aquí dice, ¿no? Muy poderoso señor, ya, Domingo Gutiérrez, Felipe de la Torre, Pedro de Aceves, hablan acerca de varios de los fundadores que efectivamente sumaban la cantidad, como dicen aquí, de 17 cabezas de familia, ¿no? Incluyendo efectivamente la viuda de Martín Casillas y Cabrera, vecina de la jurisdicción de Colimilla, ¿no? Y dice que son 17 personas, cabezas de familia, y suman 97 hijos entre ellos, ¿no? Entonces, 17 con sus mujeres, me imagino, más los 97, ronda en el número que esta persona dijo, ¿no? Pero aquí vamos a hallarnos en una cosa bien curiosa. Mira, de hecho aquí dice el número de 130 personas españolas, ¿no? Y siendo todos hombres nacidos en el campo y asimismo nuestros padres y ascendientes, criollos, completamente de esta región, no hemos podido adquirir tierras propias en que vivir. Ahí está la primera refutación. Estaba diciendo que la razón por la que no vivían ahí es porque ellos tenían sus granjas, nomás sus tierras y extensas propiedades que solamente querían ahí para ir a misa, ¿no? Aquí hay desierto y a la vez vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? No hemos podido adquirir tierras propias en que vivir y dejar a nuestros hijos, y por esta inopia son grandes y continuas las incomodidades y pereciones que padecemos así en paga de arrendamiento, o sea, no eran dueños de sus tierras, arrendaban las tierras, que ese es
Era muy común en la región de los Altos que había gente que arrendaba porque todo alrededor de las tierras de Tepatitlán y eso pertenecía a los mayorazgos, ya sea los mayorazgos de la Mota o el de los Porres Baranda, ¿no? Y te arrimas a la hacienda de la Trasquila, todo era de los Castañeda, ¿no? De los González Castañeda. Entonces tienen contexto. Aparte, las tierras que estaban ya poseídas en la feligresía de San Salvador de Jalostotitlán, pues dejaba muy difícil la situación para los primeros que se empezaron a vecinar a Tepatitlán, sin duda arrendadores de tierras. Quita a los González de Hermosillo, dueños de la hacienda de Mezcala, quita a Melchor González de Hermosillo, que era dueño de, válgame Dios, todo lo que era del Cerro del Huilote y todo eso, y uno que otro que poco a poco fue llevando y obteniendo mercedes de tierra, vamos, hasta Mirandillas, que era de los Franco de Paredes. O sea, muy difícil la situación para los nuestros y para muchas de las familias, ¿no? Entonces aquí está diciendo exactamente una situación: pagar el arrendamiento así en la tierra de pastores como que habitamos, como en la necesidad de acudir al pueblo de Tepatitlán para ir a misa. Lo primordial, la necesidad que tenían que ir a todo a misa. Y esa es la raíz de todas las congregaciones que eventualmente salieron, incluyendo mi tierra de Capilla de Guadalupe, ¿no? Entonces, y continúa en la siguiente página donde le pone el último clavo al ataúd. Y dice respecto a que los indios, que dice aquí, no, déjenme devuelvo aquí porque espérame, me emociona y me fui de que así. Dice, la necesidad de acudir al pueblo de Tepatitlán para oír misa en los días de precepto y asistir a las celebraciones. ¿Ok? Y a continuación dice, si no me lo brinqué, creí que me lo brinqué, pero no. Pascua al respecto de dormir debajo de los árboles por no haber permitido jamás, aquí dice ya, aquí está, el respecto de cuando van a misa y que tenían que dormir abajo de los árboles por no haber permitido jamás los indios de dicho pueblo que fabriquemos algunos jacales. Pero aquí es ya donde vamos a conjeturas, ¿no? Y a opinar. Así, no tenían tierras propias, arrendaban sus tierras, los indios tenían su pueblo, no iban a dejar que personas se arrimaran a ese pueblo a construir jacales, porque así no eran personas de beneficio económico o lo que tú quieras. Entonces, es más lógico esto pensarlo. Que fabriquemos algunos jacales con que poder pasar estos días festivos hasta que baje el sol. Entonces, ya lo demás aquí ya empiezan a hablar acerca de las obvias necesidades, ¿no? Entonces, de aquí me voy a brincar a otro punto que ahí también mencionan, ¿no? Y que es que eventualmente, casi a los 70 años, cayeron en una deuda, efectivamente, cayeron en una deuda con las tierras que hipotecaron a la Cofradía del Santísimo Sacramento, pero antes de eso hubo un gran problema, ya que las tierras que pertenecían a Francisca Gutiérrez Rubio, la mujer de Manuel Gómez Hurtado de Mendoza, y que fueron padres de Esteban Gómez Hurtado de Mendoza y de José Gómez Hurtado de Mendoza, los cuales eran dueños de las tierras de las cruces de arriba y abajo. Estos señores, al ver que pasados 30 años, empezaron los fundadores vecinos de San José de Moctezuma a ya no residir ahí, entraron en una especie de conflicto porque querían recuperar las tierras que su madre les había vendido casi en obligación, puesto que cuando se daba merced de tierras, cuando después se necesitaba esas tierras para una fundación de una villa o pueblo, lo que sea,
en el edicto de la merced de tierras tenías que facilitar la venta para esas poblaciones, ¿no? Y aquí es donde ya habla eso. Hago saber del corregidor de la jurisdicción de Colimilla y Matatlán, cómo en este mi superior gobierno se presentó don José y don Esteban Gómez Hurtado de Mendoza, vecinos en ella, y un escrito cuyo tenor con el auto que en su vista y de la materia provee es el siguiente. Y ahí dice: José Barbosa y Cabrera, en nombre de José y don Esteban, su apoderado, dueños de estancias de ganado mayor y labores, nombrado Las Cruces, de la jurisdicción de Colimilla y Matatlán, y en los autos contra Matías de Aceves. Matías de Aceves, hijo de fundador. ¿Okay? Entonces, aquí empieza, junto con los de la Mora Hurtado de Mendoza, un conflicto en donde ellos acusaban de que fundaron, pero ya empezaron a salirse, ya no estaban, ¿no? Entonces dice, en los autos de Matías de Aceves y demás, que se dicen fundadores y vecinos de la congregación de San José de Moctezuma, cita en la dicha jurisdicción, sobre que se declara dicha congregación destruida y desierta de sus primeros fundadores. ¿Ok? Y donde aquí aparece los un sitio y 4 caballerías de tierra que con el pretexto de dicha fundación se compelió a doña Francisca Gutiérrez Rubio, su madre, a su venta. ¿Ok? Este es súper importante, es muy extenso el proceso que tuvieron, pero da los pormenores de lo que les estoy hablando y cabe señalar, ¿no? Y aquí, esto es también otra de las cosas que es bien importante, ¿no? Aquí está el listado de los 135 pobladores fundadores, ¿no? Aquí dice la congregación de San José de Moctezuma y sus descendientes. El primer fundador, Felipe de la Torre, José de Aceves, Leandro de Orozco, Domingo Gutiérrez, Luis de Ornelas, Hurtado de Mendoza, Juan Antonio de Ornelas, Andrés Ramírez Becerra, Pedro de Aceves, Juan de Aceves, Nicolás de Aceves, Cristóbal de la Torre, Juan de Dios Quintero, Juan de Aceves Valdivia, Felipe de Ledesma, Sebastián Gutiérrez, José Gutiérrez. De todos expresados han quedado vivos solamente Juan de Aceves y Nicolás de Aceves, Juan Antonio de Ornelas y las viudas de los fundadores, ¿no? Ahora, están alegando que solamente 3 de los fundadores quedan y una que otra viuda. Y en ese proceso se lleva a cabo la investigación a ver si es cierto que era la cosa como lo pintaban. Y aquí ya aparecen todos los demás descendientes de los fundadores, ¿no? Como aquí dice Domingo Gutiérrez, uno de los fundadores, que estaba casado con Antonia Camarena y tuvieron de hijos a Cristóbal, que está casado con María de Velasco. Aquí Juan Antonio de Ornelas, fundador, casado con Felipa Gómez de Espejo. Entonces, esa población cayó en una desgracia completa, aparte de que existe un poco el elemento de lo que estaba diciendo, de cuando comenzaron ya a poder residir en Tepatitlán. Aquí están las tierras de esta población, donde están las tierras de la villa de San José de Basarte. Aquí están sus tierras y colindaban con las tierras de Las Cruces, ¿no? Pertenecientes a los Gómez Hurtado de Mendoza y que eventualmente querían recuperar unas tierras porque las vendieron en 350 pesos. Entonces, para esta gente que era de las más ricas, y ahorita lo van a ver, digo en la proporción del resto de personas que ni siquiera tenían tierras propias, ellos mismos lo dijeron. Es sorprendente, no tenemos tierras propias que dejarles a nuestros hijos, una ayuda para una congregación excelente. Y ahora vamos a ver, miren, porque esto es algo muy importante y precisamente el otro día vinieron a visitarme mi estimado Paco Sandoval y a Luis Alfonso
Martín del Campo y hablamos acerca de esto, porque son pláticas siempre que caen. Hay mucha gente que dice, fue primero la villa de San José de Moctezuma que Tepatitlán en sí. No, Tepatitlán es un pueblo prehispánico. No vamos a revolvernos en eso. Ahí mismo lo declaran ellos. Bueno, en el padrón de 1689 solamente residía el beneficiado, José Orozco Agüero, cura beneficiado, y sus familiares, ¿no? Unos hermanos y así. Y ya él los marca los indios del pueblo, indias viudas y todo lo que tú quieras. Este es en 1689. Muy bien, pero ahora voy a mostrarles algo súper interesante. Es un padrón del año de 1630 de Tepatitlán. Miren nada más cuánta gente había en Tepatitlán. Vamos a ver, este es el siguiente. A ver, vamos a ver. Aquí está. Tepatitlán, María Magdalena, Ana Juana, María Magdalena, María Elena, obviamente todos los indios, ¿no? Que vivían aquí. Miren, podemos contarlo rapidito. Aquí son 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. Más probable es que sean solamente los de comunión, ¿no? Digamos, con sus hijos y lo que tú quieras. Estos son los indios que vivían en Tepatitlán en 1630. Y cerca de ahí de Tepatitlán, ¿quién residía? Los únicos españoles que residían cerca de ese lugar eran Rodrigo de Olivares y su mujer María de Mendoza, que residían en lo que sería Temacapulín. ¿Ok? Estamos hablando de que es muy, muy complicada la cosa, nada más para aventar videos de parte del gobierno de Tepatitlán, donde sus propios cronistas, qué es lo que intentan hacer, ¿no? Y ahora vamos, fíjense, porque lamentablemente no tenemos los otros padrones, ¿no? Donde se pueda demostrar en cuál fue el momento en donde ya llegaron los españoles, ¿no? Porque aquí, miren, este es el padrón que se sientan las personas de la feligresía de San Francisco de Tepatitlán, ¿ok? José Caro Galindo, beneficiado. Este es de 1765, ¿ok? Estamos hablando de casi 80 años de que tenemos una laguna de documentación para ver cuándo fue precisamente, por qué. O sea, tenemos que indagar, no nomás así, déjame hacer un video acerca de cómo es que desde Mapelo no podían vivir en Tepatitlán. Entonces aquí está el señor cura, ¿no? Y luego dice, aquí está esta doña Josefa Alconero del Castillo, ¿no? Y aquí todas las personas que vivían con él. Y ahora vamos a empezar aquí. María de San Juan, el bachiller don Juan Diego de Cuevas, y luego Petra Romero, José Antonio su sobrino, Feliciano, esclavo. O sea, lo más probable es que Petra Romero, española, y porque tiene su esclavo Feliciano. Y luego María Lucía, su mujer, la mujer del esclavo, una indígena. ¿Okay? Manuel, esclavo de confesión. Y nos vamos esta es nada más la primera página. Nada más la primera página. Juan Miguel de Aldrete, este es español, y estaba casada con Ana María Romero. José Antonio Peña, otro español, casada con Beatriz González de Hermosillo, obviamente. Don José Antonio de Arichega, español, casada con Bernardina Álvarez de Luna. Entonces, ya estamos viendo que la laguna de documentación que nos hace no nos justifica y no justifica a las autoridades o a los cronistas de empezar a decir falacias y aventarse, o sea, churros de historia. No, vamos por pasos. Si vamos a hablar acerca de ciertas cosas que se tiene documentación, pues hacerlo de la mejor manera que se pueda. Yo digo, ¿quién soy yo? Simple y sencillamente un amante de la genealogía de la historia, que me interesa llevar a cabo la verdad de lo que se puede corroborar con los documentos. Así que esto es todo por el día de hoy. Se despide su anfitrión, Jorge Barba.
darle me gusta, suscribirse y compartir. Aparte que ya está disponible los podcasts o los episodios en Spotify. Que tengan una excelente noche.